Objeto. SCP-344. Abrelatas de Schrödinger. Clasificación. Seguro. Procedimientos especiales de contención. SCP-344 debe ser mantenido en una bóveda de alta seguridad en el sitio. Y la contraseña deberá ser cambiada una vez a la semana. El personal que desee utilizar a SCP-344 con propósitos de experimentación deberá ponerse en contacto con el Dr. Debido a los riesgos que implica abrir una lata, se recomienda el uso de un dispositivo a control remoto para manipular el objeto. SCP-344, después de su reparación. Descripción. SCP-344 es un abrelatas manual de la marca fabricado en algún momento anterior a 1900. Cuando se intenta usar a SCP-344 para abrir una lata de comida enlatada, hay probabilidades de que, en cuanto la parte superior de la lata sea removida, la comida en el interior sea reemplazada con versiones vivas de lo que sea que la lata contuviera originalmente. La cantidad de material vivo generado es equivalente al número de individuos de la especie usados para producir los contenidos de la lata, siempre y cuando el peso de los restos del individuo supere los 0. miligramos. Por ejemplo, si una lata de atún contiene los restos de 50 atunes en ella, entonces 50 atunes saldrán de la lata. El comprimir objetos como estos en un espacio pequeño produce una presión significativa, lo cual resulta en que dichos objetos son expulsados fuera de la lata con cierta fuerza, y pueden herir a quienes se encuentren en los alrededores. Los organismos vivos en una lata abierta con SCP-344-1 presentan cambios observables. A pesar de que, en teoría, la probabilidad de que el efecto se manifieste es aproximadamente del 50%, las pruebas realizadas por la Fundación muestran una probabilidad más cercana al 3% para organismos conscientes, 1% para materiales vegetales no conscientes, y 1% para censurado. También, se desconoce de dónde surge el material vivo, dado que regeneración espontánea resultaría en una violación de la ley de la conservación de la masa y la energía. Lo más probable es que el material sea teletransportado a la lata desde las existencias disponibles en la Tierra, o censurado. Dados los experimentos en el registro censurado, parece más probable. Después de aproximadamente 34 horas, todos los organismos conscientes generados por la lata pasarán por datos borrados. Todos los organismos conscientes deberán ser eliminados antes de que esto ocurra. Esto no se aplica a materiales vegetales no conscientes. El objeto llamó la atención de la Fundación en el día 1 de febrero de 1900, a través de el reporte noticioso de un evento bizarro en un pequeño pueblo de el sargento Michael se había ido a casa tras participar en censurado. Su madre reportó que expresó el deseo de comer res enlatada, la cual compró, y luego sacó un abrelatas de su bolsillo, diciendo que lo había obtenido como botín de guerra, y lo usó para abrir la lata. Al hacerlo, una vaquilla de kilogramos lo mató al caerle encima. El agente, quien había estado investigando un incidente separado en ese momento, respondió de inmediato. Al llegar a la escena y llevar a cabo entrevistas, llegó a la conclusión de que el abrelatas era la causa y lo confiscó, reemplazándolo con un facsímil. El original ha estado en el sitio desde entonces, con la excepción de un único, datos borrados. La vaquilla generada eventualmente pasó por datos borrados. Se le aseguró a la población civil que este evento y la posterior limpieza fueron causados por el impacto de un misil. Anexo. En el día de julio de 1900, el doctor intentó abrir una lata de cerdo en la sala de descanso del sitio, usando a SCP-344 sin saberlo. Las habilidades del abrelatas se manifestaron, y el doctor murió aplastado. A pesar de que se abrió una investigación, nunca se determinó al responsable de colocar a SCP-344 en el cuarto de descanso. Para prevenir el uso del objeto a modo de broma pesada, SCP-344 fue trasladado de las bóvedas de baja seguridad a las de seguridad moderada, y la contraseña será cambiada una vez a la semana en lugar de una vez al mes. Registro de experimentos. SCP-344, parcial. Prueba. SCP-344, T5. Objeto. Lata de atún.
Resultado: 67 atunes y un delfín, a pesar de que la etiqueta aseguraba la ausencia de dicho animal, salieron disparados de la lata a una velocidad de km/h, hiriendo de gravedad al sujeto de 2856, quien abrió la lata. Todos los animales fueron incinerados, salvo por un atún, el cual fue colocado en almacenamiento frío. Esto no evitó datos borrados. Prueba: SCP-344-T6. Objeto: lata con aproximadamente 200 nanogramos de células de piel de cerdo. Resultado: después de intentos, el experimento fue abandonado. Prueba: SCP-344-T8. Objeto: lata de frijoles. Resultado: se necesitaron intentos antes de que se consiguiera un resultado positivo, sugiriendo que las habilidades del abrelatas no se manifiestan con facilidad cuando se trata de plantas. Sin embargo, en lugar de generar aproximadamente 900 frijoles crudos como se esperaba, la lata produjo 324 plantas de frijol individuales, provocando daños menores al área de contención y enterrando al individuo clase D al que se le indicó abrir la lata. Todas las plantas fueron incineradas con una única excepción. La planta restante no, datos borrados, como se esperaba. Conjetura: el hecho de que no se hubiesen generado 914 plantas individuales sugiere que SCP-344 intenta poner juntos a los frijoles que surgieron de la misma lata. Prueba: SCP-344-T9. Objeto: lata con cerezas. Resultado: como en la prueba SCP-344-T8, se requirieron más intentos que los estadísticamente predichos para que se manifestaran las habilidades de SCP-344. Sin embargo, una vez que se manifestaron, casi cerezos surgieron de la lata, matando al sujeto de 8234 instantáneamente y dificultando la recuperación de sus restos. Debido a lo aprendido en la prueba SCP-344-T8, el experimento se llevó a cabo en el exterior, evitando daños al sitio. Aunque resultó un tanto difícil recuperar las plantas. SCP-344 fue ligeramente dañado por el evento, uno de sus extremos se dobló, y posteriormente fue reparado. Los cerezos no pasaron por datos borrados. Nota: dado el potencial destructivo cuando se trata de producir materia vegetal, SCP-344 debe ser contenido en bóvedas de alta seguridad. Dr. Prueba: SCP-344-T12. Objeto: lata de restos humanos. Resultado: datos borrados. Prueba: SCP-344-T15. Objeto: lata de carne obtenida de un jabalí aún con vida. Descripción: el jabalí fue puesto bajo vigilancia en un cuarto a 3 kilómetros de la cámara de pruebas. La carne fue molida y metida dentro de una lata, la cual fue colocada en el interior de la cámara de pruebas. Se usaron manipuladores robóticos para esta prueba. Resultado: después de varios intentos, las habilidades de SCP-344 se manifestaron. El jabalí desapareció del cuarto en el que se encontraba tras un estallido de emisiones de todo el espectro electromagnético, pero no en cantidades letales para humanos. Al mismo tiempo, en la cámara de pruebas, el jabalí salió disparado de la lata y se estampó contra una pared. Se observó que el daño provocado por la obtención de la carne fue completamente reparado. Se enviaron miembros del personal de clase D al interior del cuarto para contener al jabalí, el cual parecía incólume a pesar de su colisión con la pared. En cuanto ingresaron al cuarto, el jabalí se volvió extremadamente agresivo, lo cual culminó en la manifestación de datos borrados. Nota: se recomienda evitar los experimentos con criaturas vivas, a menos que sea bajo estrictas medidas de contención y neutralización.